La sostenibilidad y el ahorro en el consumo de energía son temas que tocan de cerca muchos sectores, como la arquitectura, un ámbito en que se necesitan herramientas y métodos para hacer más efectivo el proyecto de edificios energéticamente eficientes. El propósito de mi tesis ha sido lo de valorar las potencialidades de una metodología de diseño conocida como Performance-Based Design, una metodología que al castellano puede traducirse como diseño basado en prestaciones y que se basa en el uso de herramientas de simulación para valorar los efectos de diversas soluciones y poder elegir la que mejor cumpla con unos objetivos determinados. Sin embargo, esta metodología viene de la ingeniería, por lo tanto se tuvo que entender qué significa su transposición a la arquitectura, entender qué significa y qué ha significado por la arquitectura pasar de un concepto como el de función, un concepto dogmático por el movimiento moderno, al concepto más actual de performance o prestación. Por lo tanto, en esta tesis se han considerado no solo estos aspectos teóricos, también se ha buscado entender cuáles son los problemas para implementar esta metodología de diseño a la arquitectura y buscar solución a ellos. En la actualidad, de hecho, esta manera de entender el diseño basado en prestaciones, es aún limitada en el ámbito de la eficiencia energética, como lo demuestra el hecho que herramientas de simulación se usen solo al final del proceso de proyecto, más bien para verificar la normativa o para obtener la certificación energética, en lugar de usarse para mejorar el proceso de toma de decisiones a lo largo del proyecto. En la tesis, por lo tanto, se ha buscado proponer estrategias proyectuales para mejorar la eficiencia energética de los edificios y son estrategias que buscan integrar diversas herramientas de simulación a lo largo del proceso de proyecto, como asimismo sistemas de información energética como SEIS, un sistema que ha sido desarrollado por el grupo ARC de La Salle, dirigido por el profesor Leandro Madrazo. Finalmente, estas estrategias se han aplicado a un caso de estudio, el caso de un edificio construido aquí en Barcelona, con lo que se pudo constatar su eficacia para crear edificios energéticamente eficientes.